Buenas tardes. Después de tantos elogios, uno se pone todo nervioso porque dice cómo estar a la altura de todas las cosas que dicen de uno. Pero no se preocupen, en la vida todos son desilusiones y lo importante es cómo superarlas. ¿Qué es la independencia? La independencia es asumir el control de nuestro ser. Sencillamente, hay una serie de historias, de firmas de actas, de congresos, de convenciones, de documentos, de historiografías, pero en el fondo todos sabemos que hay una cosa que es nuestro ser y que nuestro ser está sometido contra su voluntad o es libre cuando es capaz de serlo a la plenitud. Pero la independencia es como el amor. No se gana ni se pierde de una sola vez. Bastará declararla, bastará firmar un acta como lo que estamos conmemorando hoy. No, es un combate cotidiano. Aumenta, disminuye, se pierde, se gana, se espera, se anhela, se añora. Pero es un proceso continuo. Puede haber una independencia de América con relación a Europa, no de la misma forma que no la puede haber de Europa con relación a América. El encuentro o el encontronazo entre los mundos dejó improntas mutuas imborrables. Imborrables. ¿Qué sucedió en Europa con el encuentro con América? Un flujo inmenso de riquezas preciosas, de piedras preciosas, minerales preciosos. Eso permitió la consolidación de los estados nacionales porque pudieron con eso alquilar ejércitos de mercenarios distintos de los ejércitos feudales. Por lo tanto, la configuración política de Europa vino a ser determinada en cierta forma por ese descubrimiento. Con ese flujo de riquezas, por una parte, se empobreció paradójicamente España, que fue su primera destinataria, porque los demás países empezaron a promover empresas, industrias, etcétera, y a venderle a España. Decían que España era la India de Europa, o eran las Indias de Europa, y entonces arrancó esa cosa que todavía no para, que se llama el capitalismo. Es bastante probable que sin esa enorme transferencia de metales preciosos y riquezas, el capitalismo hubiera tardado muchísimo más en aparecer y arrancar. Por otro lado, ese flujo de riquezas le permitió 2 siglos de hegemonía europea a España y a Europa un periodo de hegemonía mundial que apenas empezó a oscilar con la Primera Guerra Mundial. Fíjense ustedes la cantidad de consecuencias verdaderamente que todavía están vigentes. Por otro lado, el encuentro con esas civilizaciones y esos otros mundos vino a replantear el tema de la utopía, que parecía una especie de cosa arqueológica de los tiempos de Platón, porque se había descubierto sociedades que parecían vivir sin pecado, sociedades que en algunos casos parecían ser igualitarias, sociedades en donde el interés de la colectividad parecía ser superior al interés del individuo. Tanto es así que Tomás Moro redacta un libro llamado La Utopía, que fue tomado muy en serio. Hay grandes infundios en la historia literaria. La gente creía que era un libro de verdad porque él dice que lo escribieron los viajeros que fueron con Américo Vespuccio al Nuevo Mundo. Y entonces, en virtud de eso, mucha gente creyó que había una utopía real en el Nuevo Mundo, y quizá la hubo y fue destruida. Pero, por otro lado, las consecuencias para América también son imborrables. Es decir, hubo mucha crueldad, muchas atrocidades, pero sin embargo, como de la caja de Pandora, donde salen todos los males, hay toda una serie de activos, de bienes que podrían ser aprovechables para un futuro, y de hecho lo han sido. En primer lugar, la adscripción a eso que se llama vagamente la cultura occidental dentro de una atmósfera creativa. En segundo lugar, el instrumento del idioma.
Es impresionante que algo así como 520 millones de seres actualmente se entiendan en dos lenguas romance, comunicables entre sí. No es que nos entendamos así directamente, pero es comunicable. Eso es una realidad que no se da prácticamente en ningún otro sitio del mundo. Y que además haya los valores compartidos de una misma religión, que es la cristiandad. Cuando uno ve cuánta gente en otros sitios del mundo se matan en nombre de Dios, y que en realidad en América no hemos tenido guerras de religión, salvo el caso de una cómica rebelión de los cristeros que hubo en México, etc., se entiende la importancia trascendente de esos dones, cuya valoración depende ahora, porque somos independientes de nosotros mismos. En un momento nos fueron impuestos, vemos ahora que pueden ser instrumentos invalorables. Ahora, ¿cómo se declara esta independencia? Bueno, yo mandé un texto por allí para que lo divulguen a todos los eruditos que les encanta saber qué diputados dijeron tal cosa, cuáles dijeron tal otra, cómo variaron los alcaldes, etc. Lo cierto es que en virtud de la crisis de 1808, cuando un señor llamado Napoleón Bonaparte se viene por acá por España y funda un monarca de derecho divino que era su hermano llamado Pepe Botella, monarca respetable. Ojo, cuidado con ofenderlo, porque vosotros sabéis que la monarquía debe ser respetada. Lo cierto es que con eso provocan a la fuerza la abdicación del padre de Fernando VII y de Fernando VII, y queda España en una situación un poco curiosa. Es decir, bueno, su monarca es prisionero, ya no puede mandar. ¿De qué se trata ahora un reino que no tiene monarca, que no tiene cabeza? Y eso se refleja en América. Y curiosamente una pequeña capitanía, la Capitanía General de Venezuela, en una ciudad llamada Caracas, que era muy revoltosa, se arma un escándalo. Primero, entonces desconocen a las autoridades españolas y al capitán general que manda las cortes, en función de que ese capitán general no representaba al monarca español. Esto no debe extrañarles a ustedes, todas las revoluciones empiezan con una especie de farsa de ese tipo. En la Revolución Francesa nadie se proponía cortarle la cabeza a ningún rey ni nada de eso, no, nada más había un pequeño cambio en la composición de los estados generales. Y fíjense en qué terminó aquello, una revolución que barrió con toda Europa, sacudió para siempre las bases de la monarquía, etc. En Venezuela, el 19 de abril de 1810, meramente se trata de desconocer a un capitán general, porque se dice que ese señor no representa los intereses de la monarquía. Y la independencia se declara cómicamente bajo un acta de una sociedad que dice ser Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Ya con eso ya ustedes ven cómo anda el asunto. No les extrañen, en Brasil también la independencia se declara simplemente como adhesión a la corona de Portugal y después al gran emperador Don Pedro. Pero incluso los venezolanos a veces tratamos de enseriarnos. Pasan como 15 meses y entonces dice la gente, bueno, pero esto ya como burla está bien, pero en definitiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir mandando en nombre de un monarca que no está mandando. ¿Cómo es eso? Y había habido en América infinidad de rebeliones. Una de ellas, de las primeras, de un coterráneo célebre de ustedes, don Lope de Aizcorri o Aguirre, mal llamado el tirano. Él hizo la primera declaración de independencia americana. Dijo, Rey Felipe, español, hijo de Carlos Invencible. Yo, Lope de Aizcorri, tú muy mínimo vasallo, pasado natural vascongado, dice, pasado de estas Indias, por valer más con la lanza en las manos. Y entonces hace una relación de todas las quejas, dice que desconocen al rey y nombran otro nuevo rey en América. Fíjense ustedes cómo la cosa venía de lejos. Entonces, bueno, se hace una cosa escandalosa, una elección de representantes por cada 25.000 habitantes, un representante para una asamblea nacional que va a decidir el destino del país. Vean ustedes
El destino del país lo decidía antes entre Dios y los reyes. Dios le dice tal cosa al rey, el rey le interpreta y ya está. ¿Qué era eso, estar eligiendo representantes? No vayan a pensar que era la propia democracia. Mientras estos representantes eran únicamente los blancos, varones, mayores de 25 años y propietarios. Esos representantes que se están eligiendo, una especie de club de propietarios que va a decidir la suerte del país y que, sin embargo, en medio de grandes debates, algunos de los representantes dicen, bueno, pero si Fernando VII renunció al trono pero bajo la fuerza, sus derechos todavía son legítimos, hay que conservarlos. Y otro dice, esta asamblea no fue hecha para desconocer las autoridades españolas ni a la de Fernando VII, no es oportuno. En ese caso, siempre que una asamblea vacila, es necesario que otra asamblea de radicales o de loquitos o de extremistas haga lo suyo. Al lado de esta asamblea de elegidos hay otra de autoelegidos. Se llama la Sociedad Patriótica. Y en ella hay un jovencito un poco desordenado llamado Simón Bolívar.